Y ambos estudios me han podido hacer percatar de que en la vida es muy esencial, primero que nada, el saber comunicarnos uno entre otros y segundo, aprender a documentar toda la información que recibimos e información que damos. Ello mismo porque estamos en un mundo en el que documento pesa más sobre la palabra. Entonces, dentro del ámbito laboral, esto es mucho más importante aún. ¿Okay? Porque este es un ámbito que rige día a día con nosotros vivimos prácticamente trabajando. Y por ello mismo es que necesitamos saber cómo es que podemos defendernos frente a los quizás maltratos de nuestro empleador. Entonces, vamos a empezar primero definiendo lo que es el derecho laboral. El derecho laboral viene a ser el conjunto de normas que van a regular, ante todo, la relación entre un empleador y el trabajador. Este va a regular la relación laboral desde su inicio hasta que concluye, ya sea por jubilación, por término del contrato o por despido de algún tipo de causal. Entonces, entendiendo que la relación laboral inicia con el contrato, primero vamos a definir lo que es un contrato. ¿Ok? El contrato es más que nada la materialización de la relación laboral y el acuerdo que han llegado el empleador y el trabajador. En este tiene que estar bastante definido lo que vendría a ser primero lo que va a hacer el trabajador. Cuál va a ser su función, cuál va a ser su cargo, cuál va a ser su remuneración, cuál va a ser su periodo laboral, porque existen distintos tipos de contratos. Están los contratos que son a plazo indeterminado, que no tienen un periodo exacto de conclusión, que pueden hacer ya sea verbales, porque como estos vienen a tener sin una fecha de caducidad, pues tú trabajas para esa persona hasta que ustedes decidan. O al plazo fijo, que vienen a ser más los contratos de locación de servicios, en los que tú vas a la empresa a trabajar por un hecho en específico, por una necesidad en específica y por un tiempo en específico. Entonces, frente a eso, tenemos que conocer los derechos que nos acogen a nosotros luego de haber firmado el contrato, ¿ok? O luego de haber llegado a un acuerdo laboral. Dentro de estos está primero la formalización de la relación laboral y esta se estipula a través del contrato. Ya, el contrato viene a ser, como ya les mencioné, la materialización de lo que es la relación laboral. Y como tiene que ser formal, tenemos que tener en cuenta que este debe de cumplir con todos o con todas las indicaciones de ley. Tiene que tener en cuenta que tienes que tener la CTS, la asignación familiar, las gratificaciones, las vacaciones, tu descanso, si es que vas a tener utilidades, si vas a tener algún bono, todo lo que la ley exige siempre y cuando esté establecido dentro del tipo de contrato. Luego, el registro en planilla. Esto tiene que hacerse ni bien el día que tú ingresas a laboral. O sea, si bien tú puedes firmar el contrato en cierta fecha, tu inicio a laborar es otra fecha. Cuando tú ingresas a laborar en la empresa es que a ti te tienen que hacer el registro de planilla y tú como trabajador tienes que asegurarte de estar registrado en esta. ¿Esto por qué? Porque muchas veces han habido ocasiones en el que uno deja de laborar en una empresa y hace su cálculo de la liquidación, como todos, ¿no? Que sabe que, bueno, yo trabajé aquí cierta cantidad de años, yo ingresé en tal fecha y haciendo yo mi cálculo, tengo que tener tanto dinero. Pero ¿qué pasa si es que el registro en planilla demuestra otra cosa? Tú has podido haber ingresado quizás, no sé, en marzo del 2020 y tu planilla registra otra fecha. Entonces, tú y tu cálculo no van a demostrar lo mismo que lo que va a demostrar tu liquidación. Ahora, el periodo de prueba. Muchas empresas tienden a tener este tipo de periodo para después formalizar completamente el vínculo laboral. Pero ¿qué pasa con estas empresas? De que a veces abusan de que una persona no sabe cuánto es el periodo establecido
para los tipos de cargos. Y hay un trabajador sin alguna cargo especial o a un cargo de confianza, a veces le dicen, bueno, vas a estar en prueba un año y después de esto vamos a ver si vamos a formalizar el contrato contigo. Cuando no tiene que ser así. El periodo de prueba máximo para un trabajador que no es de confianza solo es de 3 meses. Un trabajador de confianza sí tiene un plazo mayor a este, que son 6 meses. Y claro, también existen los plazos de periodo de prueba de un año, pero solamente cuando son trabajadores que vienen a tener cargos de dirección. Y este periodo de prueba viene aparte del contrato. Además, el tener nosotros establecido cuánto es el periodo de prueba nos va a dar y nos va a generar de una cierta forma estabilidad laboral. Porque si mi empleador viene y me dice, bueno, sigues en periodo de prueba, te despido, y estás en periodo de prueba 6 meses, eso es ilegal, es contra la norma y afecta tu derecho. Entonces, tú ya sabiendo que tu periodo de prueba es 3 meses y a los 6 meses te dicen, bueno, yo no quiero que trabajes conmigo, entonces tienes que exigir que se cumpla el proceso legal para el despido, que te manden una carta con un mes de anticipación para que puedas dar tus descargos y que en todo esto el motivo del despido sea justificado. Otro punto que tenemos que tener en consideración es la asignación familiar. Y esto viene muchas veces, se omite el revisar las boletas de pago, porque uno asume que el empleador me está pagando la asignación familiar porque es ley. Pero después percatas de, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, en muchos casos, hasta que te jubilas y empiezas a revisar tus boletas, que no te pagaban la asignación familiar. Entonces, importante en nuestro ámbito laboral es revisar nuestras boletas y revisar que la asignación familiar esté consignada dentro de nuestra boleta. Ahora, ¿cuánto es lo que me tienen que pagar por asignación laboral familiar? La asignación familiar está establecida por ley en el 10% de una remuneración básica vital. Esta boleta es una del 2022. La asignación básica en ese tiempo era de 1.250 soles. Entonces el 10% vendrían a ser 102.5, o me parece que era 1.025 soles la asignación familiar. Ya, esta asignación familiar se va a ver modificada siempre y cuando exista un convenio laboral en la empresa. Es decir, la empresa tiene su sindicato, el sindicato tiene la mayoría de trabajadores inscritos en esta. ¿Y qué hace el sindicato? Bueno, ve que la mayoría de los trabajadores tiene una carga familiar importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? A son de luchar por los derechos de todos, como es la función del sindicato, llega a tener un convenio colectivo que va a afectar a todos y aceptan que la asignación familiar sea del 15%. Entonces, la asignación familiar ahí va a verse modificada. Y ahora, ¿hasta cuándo tengo yo derecho de recibir asignación familiar? Siempre y cuando tengamos hijos propios o adoptados y estos sean menores de edad, puedes tenerlo, pero la ley también te permite tú exigir la asignación familiar si tu hijo tiene mayoría de edad y cursa estudios universitarios, ¿ya? Pero esto solo hasta los 6 años posteriores de tener la mayoría de edad, es decir, que podemos exigir la asignación familiar hasta que nuestros hijos tengan 24 años, tranquilamente. Ya, ahora, las horas laborales. En esto viene también mucho que ver el contrato, porque por ley uno no puede trabajar más de 48 horas, pero yo puedo acordar con mi empleador, no sé, trabajar 10 horas al día y a la semana trabajaría 4 o 5 días máximo, sin exceder las 48 horas semanales, porque muchos exigen trabajar solo 8 horas diarias, pero a veces eso no se acomoda al ritmo de vida que tiene una persona u otra y por eso mismo los contratos varían entre una persona y otra. Ahora, si es que tú decides trabajar el día 12 horas de 8 a 8, está bien, pero tienes que tener en consideración que no puedes pasarte de las 48 horas semanales. Ahora, podrías tener este límite como un plus con las horas extra, pero siempre y cuando tú y tu empleador
hayan llegado a un acuerdo previo. Para tú solicitar horas extra y trabajar más de 48 horas semanales, lo que hace el empleador primero es hacer un registro de las horas que tú vas a laborar extra para que después lo pueda sustentar con el órgano supervisor. Porque si después viene el órgano supervisor y percata de que tú trabajas más de las 48 horas, implicaría una sanción para tu empleador. Que lo que menos queremos es que se sancione el empleador por culpa de uno y esto va a generar en posterior un ambiente laboral un poco tosco, hostil o incómodo incluso. Ahora, la gratificación. Todos, como sabemos, tenemos derecho a la gratificación 2 veces al año. Una en julio y una en diciembre, ¿ok? Ahora, ¿cuánto es mi gratificación? Muchas empresas suelen dar de gratificación medio sueldo, cuando lo que tienen que darte de gratificación es una remuneración tuya. Ahora, el pago de la CTS. La CTS, igual que la gratificación, se recibe 2 veces al año, pero a diferencia de la gratificación, esta se recibe en mayo y en noviembre. Y ahora, muchos en este tiempo tienen un problema con respecto al pago de la CTS porque el empleador hace un cálculo y tú haces otro. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Legalmente, el cálculo de la CTS se hace en base a tu sueldo fijo o a tu remuneración mensual más un sexto de la misma. Todo esto multiplicado por los meses en los que tú has laborado, dividido entre 2. Entonces, si ponemos más o menos un cálculo en 1,000 soles de remuneración básica, ¿ya? Entonces, 1,000 soles serían 1,000 soles más un sexto de esa, que vendrían a ser 166 soles aproximadamente. Entonces, eso es por 12, por quizás has trabajado un año, o si has trabajado 6 meses, lo multiplicas por 6. Y ya, en este caso vamos a multiplicarlo por 12 y entre 2 saldrían 583 soles, lo que te tendrían que dar de CTS en mayo o en noviembre, en el caso en el que hayas empezado a trabajar después de mayo. Perdón, Elizabeth, disculpa que te interrumpa. No sé si te falta aún mucho para cerrar la presentación, disculpa. Sí, un poco. Ok, ¿sabes? A ver si ¿Lo puedes resumo? unos minutos. Uh-huh. Ok, voy a resumir más entonces las... Ya, ok, gracias. Acabo solo con los derechos. Las vacaciones remuneradas. Esto es que todo trabajador tiene el derecho, después de haber laborado durante un año en la empresa, tiene 30 días de vacaciones remuneradas. El descanso semanal remunerado, igual, si es que tú decides trabajar las 48 horas a la semana, eso no implica que vas a trabajar los 7 días, porque no se puede, no está permitido y tú no puedes renunciar a este derecho de descansar un día a la semana. Sí o sí tienes que establecer tus 48 horas dentro de 6 días. El pago de las utilidades. Esto sí tiene que tener un poquito más de perspicacia, porque no todas las empresas te pagan utilidades y tampoco todas las empresas generan utilidades. Y todas las empresas que generan utilidades tampoco te van a dar esto, porque necesita cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de uno de estos es que sean más de 20 trabajadores. Si tú trabajas en una empresa que genera utilidades, pero son 10, no vas a poder exigir que te paguen las utilidades. Pero si es una empresa grande y son más de 20, estás en todo tu derecho de solicitar que te paguen las utilidades. Ahora, después de los derechos existen principios que rigen al derecho laboral. Voy a señalar solo los 2 más importantes ahora, porque creo que el tiempo es justo. Y uno de estos es de la primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque bien yo puedo ver en mi contrato reflejado una cosa. Me han contratado a mí por una necesidad de 6 meses y este contrato me lo vienen renovando por muchos años. Yo ya estoy más de 5 años trabajando acá y sigo trabajando en contratos de 6 meses a 6 meses. Nunca me ponen en planilla,
nunca puedo gozar de los beneficios necesarios. Entonces, ¿qué permite este principio? Al ver que tu contrato de necesidad es una necesidad a plazo indeterminado, hacen que tu modalidad de contrato a plazo fijo se cambie y puedas ingresar tú a un nuevo régimen laboral. Y por último, el otro principio que me parece que debe estar bien considerado por todos es el de igualdad del trabajo, del trato y no discriminación. ¿Esto por qué? Porque muchas veces las personas trabajan de lo mismo, hacen lo mismo y en las boletas vemos reflejados distintos montos. Muchas veces esto se da en los casos más de mujeres que trabajan en el mismo rubro que los varones o en la misma empresa, teniendo yo a mi colega que hace lo mismo que yo, mi sueldo como mujer es distinto o es menor al que recibe. Entonces, este principio me permite exigirle a mí a la empresa a que me pague lo que me corresponde. Muchas veces también nosotros en son de querer ayudar al jefe cuando te pide, haz por favor esto, por favor haz esto más, que no está dentro de tu contrato, pero viene a ser también dentro del cargo de otra persona o una persona con un cargo mayor al mío, y empiezas a hacer tú quizás trabajos de un cargo que no te corresponde, entonces puedes exigirle tú también a que te modifique el contrato y te ponga la categoría en la que te mereces y el sueldo que te mereces. Con eso estaría terminando. Muy, muy buena presentación, Elizabeth. Gracias. Siempre el derecho laboral aquí en Perú es algo que a veces descuidamos la mayoría de nosotros y la verdad es bueno que todos tengamos este conocimiento. ¿Qué opinas, Yulisa? Sí, muchas gracias. Sorry por la interrupción, más que nada porque estaba corriendo contra el tiempo, pero nada, está bastante interesante, así que para los que son de Perú, si tienen dudas, consultas, ¿dónde te pueden encontrar, Elizabeth? Yo ahora trabajo para un estudio jurídico, se llama Proyección y Consultoría Empresarial, y este tiene redes sociales, pero usualmente atendemos por el número que es el mío. Se los dejo luego por ahí en los comentarios también. Ya, está perfecto. Pueden buscar a Elizabeth y eso. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos esto que, bueno, de seguro les sirve a muchos de los que están aquí en Perú laborando. Gracias, Elizabeth.